Hoy en día no es ninguna desconocida. Si entráis en Wikipedia, encontraréis la voz de María Domínguez. Si vais a la Gran Enciclopedia Aragonesa, también hay una asociación de mujeres en Gallur que lleva su nombre. Gallur fue la localidad donde fue alcaldesa. Una calle. Zaragoza también le concedió una calle y sustituyó al nombre de un general que había participado en la sublevación de 1936. Una fundación de reflexión política y social lleva su nombre. Y por último, lo más destacado que me gustaría comentar, se le concedió en 1999, a título póstumo, la medalla de Santa Isabel de Portugal que concedía la Diputación Provincial de Zaragoza. Y esto que sea conocida, es un gran triunfo, porque no solamente porque se lo merece, sino porque sus ejecutores buscaron con su fusilamiento, su enterramiento en las tapias de un cementerio, borrar no solamente su figura y lo que ella había hecho, sino su ejemplo. Y realmente no lo han conseguido, y eso es un gran triunfo para nosotros. No solamente voy a comentar lo que ha hecho que este personaje sea interesante, sino también el proceso de investigación que nos llevó a dar con ello, un poco para que así intentar meter en alguno de vosotros, inocular el gusto por la investigación. Hace casi ya 30 años que yo estaba cursando mi quinto curso de carrera. Había escogido Geografía e Historia por vocación, pero cuando llegas al último año empieza a entrarte un gusanillo en el estómago porque realmente no sabes qué hacer. En aquel momento, lo que era bastante normal en la época, los padres tampoco sabían orientarte, no sabías qué hacer, y bueno, te ibas enterando un poco con lo que decían los amigos aquí y allá, pero nada más. Pero tuve suerte. En el último año de mi carrera tuve el honor y el placer de escuchar o de tener como profesor a Julián Casanova. Ya cuando estaba finalizando el curso, Julián propuso a todos los alumnos que participásemos en un proyecto que él estaba encabezando en ese momento, un proyecto pionero de historia. La verdad es que no lo dudé. La perspectiva era que al año siguiente no había oposiciones, que al año siguiente tenía que hacer el CAP, que era un curso de adaptación pedagógica que había que hacer para ser profesora, y dije, bueno, aquí lo único que me puede aportar es cosas buenas, ¿no? Aprender. Entonces decidí apuntarme. Este proyecto saldría publicado años más tarde con el nombre de El pasado oculto y pretendía, entre otros objetivos, no solamente ese, inventariar de la forma más rigurosa posible todos aquellos represaliados por el bando franquista desde 1936 hasta la inmediata posguerra. Una violencia que había sido durante toda la dictadura silenciada, minimizada y ocultada. Por tanto, la hipótesis del proyecto, porque aunque sea un proyecto de historia también tiene su hipótesis, era desmontar las falsedades de los relatos que contaban durante el franquismo, de los relatos historiográficos, demostrando que había miles de represaliados, que no eran delincuentes, que su número era mayor del que querían reconocer las autoridades franquistas y que ese plan de exterminio había sido planificado con anterioridad. Esto, que ahora está prácticamente reconocido en todos los foros y aparece incluso en los libros de texto, en aquel tiempo levantaba ampollas. Mis padres me apoyaron, madre mía, tan contentos de contar con una universitaria en casa que estuviera trabajando con un profesor de tal nivel. Pero cuando la familia se enteró del tema, lo primero que le dijeron a mi padre, ¿y ya le dejas a la chica hacer esto? Esto es señal de que todavía estaba en aquellos primeros años 90 el miedo a flor de piel, ese miedo que había sembrado la dictadura de Franco. Muchos estudiantes nos apuntamos al proyecto, pero poco a poco fueron abandonando, porque en un proyecto de historia no hay mucho que ganar y mucho que trabajar. Nunca se ha concedido mucho dinero a una investigación histórica, y menos si era de este tema. Pero para nosotros era una oportunidad única y decidimos continuar. La primera parte del trabajo consistía en recorrer una comunidad de más de 47.000 kilómetros cuadrados y acceder a los registros de defunción de más de 900 pueblos que había en aquel momento en Aragón, muchos de ellos mal comunicados. Las 4 investigadoras que seguimos, que curiosamente éramos mujeres, no teníamos en aquel momento ni carnet de conducir ni coche, con lo cual teníamos que recurrir a las formas más variopintas para llegar a aquellas localidades y sobre todo para salir de ellas e incluso recurrir a la familia. Las dificultades no acababan ahí, había que acceder a los archivos. Una vez que llegabas al pueblo había que encontrar al alcalde, que el alcalde estuviera disponible y dispuesto a abrirnoslo, que nos diera permiso. Y una vez que estábamos frente a los registros civiles de defunciones, había que consultarlos uno a uno, todas las inscripciones desde 1936 hasta 1989, que fue el año que empezamos. Porque, aunque os parezca sorprendente,
en las partidas de defunción no ponía fusilamiento. Ponía cualquier cosa menos fusilamiento, claro, había que ocultar el tema. Ponía fractura de cráneo, fractura de base de cráneo, herida de arma de fuego, vicisitudes de la guerra, acción de guerra, con lo cual era muy difícil distinguir que era un fusilamiento de que era una muerte en un bombardeo o en una batalla. Por la tarde, bueno, posteriormente, había que trasladar todos esos datos a una base de datos. Eran los primeros momentos de los Macintosh, nosotras apenas sabíamos tocar un ordenador, un par de clases que nos dieron unos compañeros de usuario, y de repente a lo que llevábamos todo un día o toda la tarde trabajando, nos aparecía en la pantalla una bomba encendida, que significaba que se había bloqueado y habíamos perdido todo el trabajo que habíamos hecho durante ese día, con lo cual vuelta a empezar. Pero después de meter todos los datos, comprobar duplicidades y seleccionar las que claramente eran fusilamientos, nos quedaron más de 8.600 personas fusiladas en toda Aragón. Una cifra escalofriante e impensable. Una atrocidad que resulta difícil entender y creer que hubiera tenido lugar tan cerca de aquí. Pues es así. Y aunque pueda sorprender todavía a muchos, entre esos fusilados, entre esos más de 8.600, había más de 500 mujeres. No solamente era un trabajo de recuento, teníamos que averiguar quiénes eran, cuáles eran las caras de esa multitud que había sido eliminada, porque el objetivo de la investigación era demostrar que esta gente no eran delincuentes, sino que simplemente eran personas que habían simpatizado con partidos o sindicatos de la Segunda República, o habían ejercido de alcaldes, o simplemente habían pensado de manera diferente, de intelectuales, maestros, masones, y claro, había que consultar y buscar quiénes eran. Tocaba entonces bucear en los archivos en los que estuvieran disponibles actas de ayuntamiento, prensa de la época, la documentación militar que nos dejaban, los expedientes de responsabilidades políticas, libros que se habían escrito sobre el tema. Y así fue como una mañana mi compañera, las que nos tocó trabajar el tema, la represión en la provincia de Zaragoza, Julita Cifuentes y yo, estábamos cansadas, porque la verdad es que es cansado, a veces ya aburrido, de consultar en la Biblioteca Municipal de Zaragoza la prensa de 1932. En estas que al final nos aparece una entrevista que María Domínguez Remón, que así se llama nuestra protagonista, había concedido al Heraldo con motivo de haber sido elegida alcaldesa, la primera alcaldesa mujer. Nos quedamos boquiabiertas. La verdad es que cuando estás investigando es toda una alegría, esto es eureka, has conseguido algo. Habíamos identificado otra persona más, además mujer. Además la teníamos en esa lista de 500 mujeres fusiladas, y nos venía a confirmar algo que ya estábamos viendo antes, y es que a diferencia de lo que pensaban muchos historiadores, las mujeres no habían sido fusiladas por ser mujeres de un represaliado o por rencillas amorosas o por venganzas, sino que su muerte respondía al mismo plan que había acabado con los hombres, es decir, a toda mujer que se había atrevido a ostentar cualquier cargo, a dar sus opiniones o con su forma de ser desafiar la moral imperante, había acabado bajo un pelotón de fusilamiento. A partir del momento que nos topamos con ella ya no la pudimos abandonar. Era una vida deliciosa y nos dedicamos a confirmar y comprobar todo lo que ella contaba en esa entrevista. Fuimos al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca buscando su libro de conferencias, fuimos a Madrid buscando su primer artículo en El País, visitamos Bayur, todos los pueblos que ya había recorrido, pero pronto nos topamos con las primeras dificultades. Aquí os voy adelantando. Nos encontramos con las primeras dificultades. María Domínguez no tuvo hijos y entonces todos aquellos que nos podrían contar detalles más íntimos, más personales, no solamente lo que ella había reconocido, pues eran eran sobrinos o nietos de su hermana o de su segundo marido. Además, lo que voy a volver a decir, después de los años 90, pues parezca que estábamos ya en plena transición, había mucho miedo a hablar. Y recuerdo una anécdota que estábamos en casa del nieto de su hermana, en la cocina, él nos estaba contando cosas de lo que él sabía, y de repente llamó a la puerta la típica vecina entrometida, que nos había visto llegar y quería enterarse de quiénes éramos nosotras. Bueno, pues desde el momento en que él la vio llegar, ya se quedó mudo, ya no nos quiso contar nada más. Y era auténtico miedo el que tenía. Bueno, algunas lagunas de su vida no las hemos conseguido llenar, pero voy a hacer un resumen.
un poco de lo que fue su vida, que no sé si me va a dar tiempo a decir. María Domínguez nació en Pozuelo de Aragón, era hija de una familia campesina de no muchos recursos, que no había podido estudiar como otras mujeres más ilustres. Desde bien pequeña la pusieron a espigar, a arrancar trigo y cebada, a recoger pues lo del campo, es decir, como cualquier otra hija en aquel tiempo. Pero ella ya despuntaba una cosa diferente, y era su pasión por la lectura. Prácticamente aprendió ella a leer ella sola. Esto, el ser autodidacta y el querer gustarle la lectura, ya su madre lo vio muy mal. En aquella época no gustaba, era poco femenino. Y solamente gracias al apoyo de su padre pudo continuar con esas inquietudes intelectuales. Pero claro, se le hacía rara en un ambiente rural. Y ya la empezaron a llamar María la Tonta. Ella, cuando empezó a publicar sus primeros artículos en el periódico, precisamente utilizaría ese seudónimo, María la Tonta, para recordar aquello. No solamente las penalidades que pasaban en una familia pues, modesta, sino que a los 18 años sus padres deciden casarla, un matrimonio concertado. Ella nunca les guardó rencor porque era lo típico de la época. Pero eso fue su desgracia. Un marido mayor que ella que la sometió durante 7 años a maltratos y humillaciones. Hasta que un día ella, con la ayuda de un poco de dinero que le había dado una amiga, decide huir y marcharse. Y se va a Barcelona, buscando el anonimato de una gran ciudad. Pero hasta allí va a buscarlo, porque en aquel tiempo huir del domicilio conyugal era delito. Su marido, despechado y sintiéndose puesto en evidencia allí en el pueblo, puso una orden de búsqueda y captura que aparece en el boletín. Ella cuenta que la Guardia Civil la encontró y fue hasta Barcelona, donde se había puesto a servir, pero que como la vieron honrada y buena chica, la dejaron en paz. Pero aún así las presiones de sus propios padres, que ese acto de marcharse y abandonar la familia, el marido, que era algo en aquella época, estaba muy mal visto, decidió volver. También su marido le prometió que la trataría bien. Pero a los 7 días, viendo que eran falsas promesas, se vuelve a marchar, se va a Barcelona y ya no volvería a convivir con él. En Barcelona consiguió aumentar sus inquietudes intelectuales y leer, pero en cuanto pudo ahorrar dinero, se compró, una mujer independiente, se compró una máquina de hacer medias y decidió volver al pueblo a coser y no tener que estar sirviendo. Pero la vuelta fue dura. Los vecinos, bueno, no les parecía bien que una mujer separada del marido viviera sola, que no agachara la cabeza por ese motivo, que no se avergonzara, que dijera públicamente sus opiniones y que encima no fuera a misa. Pero aún así siguió ahí. Y sus desgracias, lo que ella consideraba que no era algo que mereciese, porque ella se consideraba buena persona y consideraba su vida injusta, empezó a emborronar cuartillas, ¿no? Y a decidir contar lo que le pasaba e incluso interpretar la realidad. Hasta que un día, ya con 32 años, decide mandar un artículo a un periódico de Madrid. Y resulta que ese periódico de Madrid le publican ese artículo. A partir de ese momento pierde esa timidez y un amigo suyo, maestro, bueno, marido de aquella amiga que le había ayudado, le dice que por qué no manda sus artículos a otro periódico de Zaragoza que en aquel momento, bueno, había nacido, el periódico Ideal de Aragón. Decide mandarlos y de mujer anónima pasa en unos meses a convertirse en una columnista habitual en dicho periódico, que se codeaba con lo más granado de la intelectualidad republicana del momento. A vosotros no os sonará, como a muchísima gente, pero se codeaba con Venancio Sarria, Moisés Alcruz, un médico afamado zaragozano, y el arquitecto Francisco Alviñano. No nos da tiempo, Natalia, gracias. Lo dejamos Es que tenían examen los que salieron una. A ver, esa timidez y el complejo de inferioridad que tenía desapareció en sus escritos. Y sus escritos no penséis que eran los típicos escritos de temática femenina, no. Ella se atrevía con todo, hablaba sobre la Primera Guerra Mundial, sobre aspectos políticos, sobre la defensa de valores republicanos, criticaba la moral de la época e incluso hablaba de la necesidad de fomentar
la instrucción y la cultura como una forma de liberar a la mujer. Pero además de escribir, tenía un sueño María, que era el de ser maestra. Por tanto, cuando su amigo Pedro Rubio le comunicó que había una vacante en un pequeño pueblo de Pamplona para ser maestra, no se lo pensó. Pero como ella misma reconocía, como maestra ella no había estudiado, no sabía ni la regla de 3. Con lo cual, para poder dar clase en ese pequeño pueblo, tenía que recorrer 2 veces al día 4 kilómetros, iba al pueblo de su amigo le explicaba lo que tenía que dar y se volvía al pueblo a dar la lección a los alumnos. Ella también, al ver esto, quería hacer el examen de ingreso en la Escuela Normal de Maestras de Pamplona y lo aprobó. Pero sería, porque Navarra en esos momentos es un clima muy frío, muy húmedo, por las condiciones de vida que tenía, cayó enferma. Entonces ese sueño que tenía de convertirse en maestra se truncó. Le recomendaron que saliera de allí, de esa zona tan húmeda, y decidió instalarse en Zaragoza por si allí podía convertirse en maestra. Pero, como María, todo en su vida fueron una y otra obstáculos, en Zaragoza contrae la gripe, la famosa gripe del 18. Y se pega casi un año enferma en la cama. Cuando consigue recuperarse, le recomiendan que se vuelva a casa con sus padres y que deje cualquier actividad intelectual. Cuando vuelve al pueblo, pues nada más vuelve de nuevo otra vez los roces con el vecindario. Esta vez ya le dedican estas lindas palabras, le dicen: anda, zorrón, después de que te has cansado de correrla por el mundo, vienes aquí porque ya no vales. Imaginaos a lo que tenía ella que soportar. Por fin, en 1922, muere su marido, que su marido le había estado amargando la vida desde que iba al pueblo sucesivamente hasta que él se unió sus destinos con una mujer. Pero a él nunca eso le había pasado factura, que estuviera viviendo con otra mujer aún estando casado. A María Domínguez, cualquier otra de las cosas que ella había hecho, sí. Bueno, muere su marido en 1922 y es por fin el momento en el que se siente libre. 4 años después se casará con un hombre al que conocía del pueblo, que también se había quedado viudo y que vivía en Gallo, Arturo II Romanos. Y con él consiguió la felicidad. Era un hombre bueno, la trató bien y de parecidas inquietudes intelectuales. Allí en Gallo, María se hizo famosa por su gran capacidad de trabajo. No solamente escribía, confeccionaba colchas con esa máquina que tenía y además daba 6 días a la semana, de lunes a sábado, clases particulares a los niños de la localidad, los niños y niñas. No podía ser una maestra titulada porque no había sacado el título, pero sí podía dar clases particulares. Los alumnos que tuvieron la recordaban muy bien porque decían: María no pegaba ni bebía, como la maestra de la localidad decía que con la que no aprendía nada. Y cuando ya estaba acabando la dictadura de Primo de Rivera, tanto ella como Arturo, que siempre estaban abiertos a comprometerse en causas para ayudar a salir de las injusticias o para cambiar el mundo, deciden embarcarse en crear la sección local del sindicato UGT. ¿De acuerdo? También participa en el nuevo Seminario Socialista y cuando llega la República pronuncia diferentes conferencias a lo largo de toda la provincia para defender los valores republicanos, para hablar de lo que tenía que hacer la mujer en esos momentos, para criticar las injusticias cercanas, en una clara ideología republicana, obrera, de tinte claramente feminista y siempre también criticando lo que era esa moral que a ella tanto daño le había hecho. ¿De acuerdo? La calidad de estas conferencias hizo que fueran publicadas en Madrid, en un libro, el periódico Crónica, que se hacía eco de su imagen. Ella abrió el camino, pero luego hubo 17 mujeres más en la provincia de Zaragoza que se convirtieron en alcaldesas, como así aparecía en la prensa. Este es el libro que le publicaron con sus opiniones de mujeres con sus conferencias. Y esta chica que tenéis ahí es una abogada y periodista, Hildegard Rodríguez, muy precoz y muy conocida en aquella época, que era, era muy importante que te prologara su libro. Ya digo, dispuesta siempre a ayudar y a poner su conocimiento para ayudar a los demás, en 1932 en Gallo hay unos problemas de orden público, típicos también en aquel momento, y el gobernador civil de la provincia, sabiendo el talante conciliador de María, le ofrece la posibilidad de presidir el consistorio, presidir el ayuntamiento.
Ella no se lo pensó, pero no porque tuviera afán de notoriedad política, que ella nunca lo tuvo. De hecho, nunca estuvo afiliada a un partido concreto, porque decía que ella no era ciega, seguidora de ninguna causa, sino por hacer bien por su pueblo. Y así fue, pero claro, estaba sola, sin ninguna organización política detrás, en un momento de crisis económica, y claro, sus primeras decisiones tenían siempre en contra tanto a la patronal agraria como también a muchos campesinos que creían, llegado el momento en la Segunda República, de que las promesas que había hecho el gobierno se hicieran realidad. Aun con todo, estuvo poco más de 6 meses en el ayuntamiento y le dio tiempo a poner orden, que era lo primero para el que le habían encargado. Hacer todas las gestiones posibles en Zaragoza y en Madrid para crear un proyecto de construcción de unas escuelas dignas para la localidad. Ella era maestra y siempre estaba hablando de que el magisterio había que hacerse en escuelas dignas, que no siempre existían en los pueblos. Pidió subvenciones a la Diputación Provincial para hacer infraestructuras que paliasen el paro obrero. También empezó a rotular y organizar los terrenos para la reforma agraria. Todo un desafío no solamente por la ideología que iba detrás de lo que estaba haciendo, sino por ser una mujer la que lo estaba haciendo. Este desafío se conocía en toda la comarca y desde luego tomaron buena nota los sublevados de 1936. En febrero del 33 deja la alcaldía y se vuelve a sus tareas, a confeccionar colchas, a dar clases particulares y porque no tenía ningún afán de notariedad. Llega 1936, llega la sublevación de un grupo de militares el 18 de julio y de momento los primeros meses María Domínguez no estaba en la lista ni de detenidos ni de fusilados. Pero le recomiendan que se vaya y como muchos otros intentan refugiarse en su pueblo de nacimiento, en casa de su hermana que era una persona de derechas y estaba bien conceptuada por las nuevas autoridades, pensando que allí estarían a salvo. 15 largos días encerrados en esa casa, perdiendo por momentos el optimismo que al principio María tenía, porque María decía, no me tiene por qué pasar nada porque yo no he hecho nada malo. Pero claro, oían lo que estaba pasando en los paseos nocturnos, cómo iban a buscar a la gente por las casas y las se llevaban a fusilar. Finalmente, ni la protección de su hermana, ni el ser mujer, ni el llevar más de 3 años alejada de la política local, la salvaron. Esa lucha personal que había tenido durante sus 55 años por superar el papel tradicional de mujer y esposa, ese compromiso social demostrado en todas sus actividades, se convirtió en su sentencia de muerte. ¿Veis? Unos alumnos que han hecho un documental. El 7 de septiembre de 1936, una mujer que no se había rendido ante nada, se rindió ante el pequeño fusilamiento de un grupo de guardias civiles y falangistas de Fuentejalón. La mataron en las tapias del cementerio de Fuentejalón junto a otros 3 hombres. Por ser mujer, el alguacil tuvo más consideración y la enterró sola, porque no veía bien que estuviera en la misma zanja con esos 3 hombres, al pie de un árbol. Y allí al pie de un árbol, una del pueblo que conocían a María, colocó una lápida muy modesta, es la que se ve, la negra que se ve al lado del árbol, donde ponía el nombre de María Domínguez, como se la conocía en Fuentejalón, María la Chacón. Y allí le llevaba flores hasta que murió, todos los días, todas las semanas, nunca le faltaban flores. Ahora, en la actualidad, ya digo, María ya está reconocida y la agrupación socialista de Fuentejalón le hizo un día un homenaje y colocó una nueva sepultura, pero la que tenía previamente era esa pequeñita. Días después también su marido corrió la misma suerte. Esto, como podéis ver, es a grandes rasgos la figura de una mujer que, comprometida, que no se amilanó ante nada y que desgraciadamente, como muchas otras, que no solamente le pasó a ella, al final acabó siendo fusilada por sus ideas y por su forma de vida. Creo que es un gran ejemplo para todos nosotros y bueno, pues espero que os haya gustado. Para que veáis que, bueno, aunque parezca que salía del mundo campesino, no era una señora cualquiera y sus palabras y sus frases merecen estar, como otras frases de otros grandes pensadores, os he traído algunas. Esta que hablaba de que ella era revolucionaria, pero no revolucionaria por las armas,
sino a base de revolucionar las conciencias, las costumbres, siempre por medios razonables, medios pacíficos, nunca por el despotismo ni la imposición. Decía, la mujer del pueblo, la de humilde origen, sufre doblemente esta opresión, porque la tiranía del hombre lleva aparejada la tiranía de su posición social. Las mujeres no debemos engañarnos ni engañar a nadie, nuestra liberación es obra de nosotras mismas. Los pueblos se engrandecen a medida que desaparece en ellos el deseo de conquista. La verdadera civilización no se consigue con las balas, sino con los libros. Suprimid de todos los diccionarios la palabra patria y ahorraréis mucha sangre en la humanidad. Esto está muy de moda. La geografía, enseña que no hay vallas que limiten el círculo de la Tierra y el hombre en su orgullo pone vallas a su libertad. Muchas gracias a todos.